Voy a hablar o definir algunos términos, conceptos relacionados con el ámbito de la cultura y del cristianismo como de la ciencia. El protomedicato fue un tribunal o entidad colegiada de la corona española que supervisaba el ejercicio de la medicina y la salud pública, especialmente en las colonias. Sus funciones incluían examinar y autorizar a médicos y cirujanos y boticarios, vigilar la calidad de los medicamentos, fijar aranceles como cuerpo consultivo para la ley en asuntos sanitarios, pero el objetivo del protomedicato al final es un tribunal, o fue un tribunal, una entidad colegiada de la corona española que supervisaba pues, el ejercicio de la medicina y la salud pública, sobre todo en las colonias, que tienen la gran mayoría de los territorios europeos, entre ellas España, bueno, y el resto de países europeos. A partir de ahí se llevaban a cabo exámenes, autorizaciones por parte de especialistas, como eran médicos, cirujanos, boticarios, que y a su vez también vigilaban los medicamentos, su calidad. Se fijaban también aranceles como cuerpo consultivo para la en sus asuntos sanitarios con el objetivo de que siempre la realeza estaba por encima del resto del pueblo y siempre había pues exámenes, autorizaciones por parte del propio tribunal, el protomedicato, con el objetivo de evitar que las medicinas o los antivirales perjudicasen primero a la realeza y luego al resto de la población. La etiología es la ciencia centrada en el estudio de la casualidad. En medicina, patogénesis se refiere al origen de las enfermedades. La palabra se usa en filosofía, biología, derecho penal, física y psicología para referirse a las causas de los fenómenos. Es decir, es como esa casualidad, ¿por qué surgen estos problemas? Pues a lo mejor en la filosofía preguntas, en la psicología preguntas sobre todo ya de la autoestima y de cómo se encuentra el derecho penal, en la física, en la biología, sobre todo pues en el ámbito de la mente y del cuerpo. El revisionismo lingüístico se refiere principalmente a dos conceptos: la revisión de textos para mejorarlos, revisión lingüística y de estilo, y el secesionismo lingüístico, que es una tendencia que niega la unidad de una lengua como el catalán. El término revisionismo, en un sentido más amplio y político, describe la tendencia a someter a revisión doctrinas o prácticas para actualizarlas. Ya dependiendo, porque puede ser histórico, que revisar todo y modernizar los conceptos, la historia, el revisionismo marxista, que es la filosofía, que es el objetivo de llevar a cabo pues, una crítica hacia los postulados que intentó realizar Marx y bueno, el propio Engels también, que eran principales dirigentes del marxismo científico o socialista, el comunismo al final. Pero el revisionismo lingüístico en realidad es revisión de textos para mejorarlos, ya sea a través de la revisión lingüística o de estilo. Luego puede haber otro significado como el secesionismo lingüístico, que es una tendencia que niega la unidad de una lengua. Sería, por ejemplo, Cataluña, el País Bajo, dice, pues yo tengo mi propia lengua y la española no la quiero. Ese sería ese ejemplo, por ejemplo. Y luego ya en el ámbito ya político y de otras maneras es un poco casi revisar las doctrinas prácticas para actualizarlas. La glaciología es la ciencia que estudia el hielo y los fenómenos relacionados con el agua en estado sólido, como glaciares, nieve, hielo marino y granizo. Es una rama de las ciencias de la Tierra que examina la distribución, los procesos y la dinámica y el impacto de estos elementos en la naturaleza y cómo el agua sólida influye en el clima y los ecosistemas. En realidad, al final es una manera de entender el estudio de los glaciares. Eso es la glaciología, para resumirlo así. El capitalismo cristiano es un término que describe la compleja y debatida relación entre el cristianismo y el capitalismo, con diferentes perspectivas que van desde considerar al capitalismo como un sistema que surge de los valores cristianos hasta criticarlo como intrínsecamente incompatible con la fe. Algunas interpretaciones sostienen que valores como la moderación, el ahorro y la planificación a largo plazo, fomentados por el cristianismo, contribuyeron al desarrollo del capitalismo. Otras visiones argumentan que el capitalismo es una religión en sí misma o un sistema anticristiano debido a su énfasis del individualismo, la competencia y la mercantilización. Dependiendo cómo lo quieras ver, o lo ves de una manera de que el cristianismo y el capitalismo son dos posturas diferentes, o tienen luego sus perspectivas también diferentes, porque claro, algunos creen que el capitalismo surgió de los valores cristianos, otros que es totalmente incompatible con el ámbito de la religión y de la fe. Entonces, ¿qué interpretaciones se pueden tener? Las dos maneras. O que la moderación, el ahorro y la planificación, por un lado, a largo plazo, se fomentaron a través del cristianismo y es lo que provocó que el cristianismo, como es lo que fomenta la moderación, el ahorro y la planificación, nació el capitalismo con el cristianismo. Otra, que es imposible unirlos. Primero porque como el capitalismo es individual, hay competencia y mercantilización, es decir, es también lo mercantil,
pues entonces ya el capitalismo para la fe o para la religión es totalmente crítico y es negativo porque, claro, si la religión lo que dice, la armonía, la unión, todos unidos, bajo una comuna que sería religiosa y siempre bajo una deidad, bajo Cristo, pues puede ser eso, dependiendo de las dos versiones. Una puede ser que sí se puede compatibilizar, por el ahorro, la planificación, la moderación, que fueron la base del cristianismo, que es lo que provocó el nacimiento del propio capitalismo. Y la otra manera es entender al final que el capitalismo, como es totalmente una religión en sí mismo, un sistema anticristiano, pues entonces como se lleva a cabo en el capitalismo el individualismo, la competencia y la mercantilización, que sería lo mercantil, pues entonces para la religión el capitalismo es negativo. El socialismo cristiano. Existen corrientes como el socialismo cristiano que proponen alternativas basadas en principios cristianos, como la propiedad colectiva y el compartir bienes, inspiradas en las primeras comunidades cristianas. El socialismo cristiano lo que te propone al final son alternativas de que está basado bajo el ámbito de la religión, es decir, una propiedad colectiva, vivir todos en comunidad y compartir bienes, que al final es lo que se habla en el cristianismo. El cristianismo primitivo, que se refiere a la etapa que comenzó con el pensamiento religioso entre los siglos I y IV, marcada por la formación de creencias fundamentales, la expansión del Imperio Romano y el establecimiento de las primeras comunidades. Comenzó como secta del judaísmo, con un enfoque del mesianismo judío, pero se transformó en la deificación de Cristo y se expandió a través de la actividad misionera, alcanzando diferentes regiones y clases sociales. Las reuniones se celebraban en los hogares privados y el enfoque estaba en el estudio de las escrituras, el servicio mutuo y la hospitalidad. ¿Qué es el cristianismo primitivo? Pues esa etapa que nació entre los siglos I y IV con el objetivo de llevar a cabo la formación de creencias, que se expandió primero en el Imperio Romano y luego ya se estableció pues, en todas las primeras comunidades. Lo que pasa que, claro, como se consideraba una secta del judaísmo, como el enfoque del mesianismo judío, pues se transformó luego en la deidad de Cristo y se expandió a través de la actividad misionera, alcanzando diferentes regiones, clases sociales, y a partir de ahí todas las reuniones se celebraban en hogares privados, y el enfoque estaba en el estudio de las escrituras, el servicio mutuo, la hospitalidad, es decir, la unión de lo que habla el cristianismo, que es vivir todos en comunidad, que luego mucho como el socialismo marxista, científico de Marx Engels o el anarquismo de Bakunin es lo que propusieron, pero rompiendo directamente con la religión en el cual la religión al final es como casi el ámbito, igual que para el socialismo, el ámbito de que todos debemos de vivir en comunidad y con propiedad colectiva. Entonces, claro, yo la pregunta, entonces el capitalismo sería, claro, entonces si alguien quiere vivir en su propiedad privada, ¿por qué no se puede llevar a cabo también esa propia idea? El mesianismo judío se encuentra dentro del cristianismo primitivo, como he hablado anteriormente en la propia diapositiva pasada, que es la anterior. Y el mesianismo judío se refiere a la creencia de la llegada del Mesías, que sería el Mashiach en hebreo, como se traduciría, un líder que traerá una era de paz y justicia y la creencia en el judaísmo mesiánico, un movimiento que afirma que Cristo, que sería el Yeshua, es el propio Mesías, y el judaísmo rabínico, en realidad, tradicionalmente, considera que el Mesías aún no ha llegado y rechaza la idea de que Cristo es el Mesías. Ya hay diferentes formas de entender el judaísmo rabínico porque creen que el Mesías todavía no ha llegado. Y para ellos, el judaísmo rabínico, Cristo no es el Mesías. En cambio, para el mesianismo judío, ¿quién es el Mesías? Cristo. Cristo fue el Mesías para ellos y para la religión porque fue el que trajo, ese líder, la paz, la justicia y la creencia en ese judaísmo mesiánico, que sería en el cual Cristo es el Mesías para el ámbito religioso, que siempre tiene que haber un líder que traiga luego pues, diversas estructuras políticas y religiosas. El mesianismo político es muy parecido al mesianismo judío, lo que pasa es que es una ideología que promueve la figura de un líder carismático como el salvador de la nación, capaz de restaurar el orden y la justicia a través de un poder absoluto y la transformación social. Se basa en la creencia de que la solución a los problemas está en la figura de un líder redentor excepcional y no en las instituciones. Este tipo de liderazgo suele ir acompañado a personalidad y un discurso emotivo y sencillo, que busca la adhesión de las masas. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, dictaduras. Y que haya un grupo de dictaduras que al final, un grupo que vaya creciendo, 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 vas obteniendo más masas, como pasó en Italia, como pasó en Alemania, como pasó en España, aunque en España pasó por una guerra civil, la segunda, y lo de, por ejemplo, también lo de Primo de Rivera, que fue porque el monarca apoyó el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, y España, bueno, pues en el siglo XX vivió
a través, bueno, bueno, sí, a través de dos regímenes dictatoriales. O un líder de un partido político diga, yo soy aquí el Mesías y vengo aquí a restaurar el orden y me convierto en la principal figura y la gente hace caso a esa ideología y las masas se van aumentando, aumentando, aumentando hasta que se convierte pues, en la principal figura y en la cual el pueblo, como le vota, pues, lleva a cabo pues, esa estructura y forma un liderazgo, que sería como el mesianismo político. Antes de hablar de Francisco Valles de Covarrubias, que se le conoció como el divino por parte del monarca Felipe II, voy a definir otro término. La anatomía patológica es la ciencia médica que estudia el sustrato morfológico de la enfermedad en relación con su clínica, es decir, desde perspectiva integrada clínico-patológica. El fin último es el correcto diagnóstico de las muestras de tejido, biopsias y piezas quirúrgicas, citologías y autopsias. La anatomía patológica lo que se encarga es de estudiar el sustrato morfológico de la enfermedad en relación con su clínica. Es decir, normalmente se lleva a cabo un estudio que está integrado por lo clínico y lo patológico con el objetivo de diagnosticar qué problemas tiene, ya sea una enfermedad, un golpe, una rotura o cualquier otra cosa. Por ejemplo, biopsias, piezas quirúrgicas, citología y autopsias con el objetivo de que los médicos y doctores puedan subsanarlo lo mejor posible y a través luego de revisiones de forma periódica. Francisco Valles de Covarrubias, que se le conoció por parte de Felipe II como el Divino Valles, fue médico español en Castilla, el mayor exponente en la propia medicina renacentista de nuestro país, considerado el creador de la anatomía patológica moderna y fue el médico de cámara del monarca Felipe II y protomédico general de los reinos y señores de Castilla, que era prácticamente la protomedicina de el ámbito de las colonias. Pero bueno, el Divino Valle fue el principal médico de cámara de la monarquía española en su momento y con él pues, se llevó a cabo la medicina renacentista moderna. Y luego también, aparte, fue el protomédico general de los reinos y señores de lo que era Castilla y todos los reinos que tenía en el otro lado del charco. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con conceptos y un ejemplo de un médico, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo, soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.